Mi pareja siempre está cerca de una persona con VIH. Sería muy complicado que no se infectara. Desde el primer indicio de que Olivia, mi novia, dedicaba casi cada instante a acompañar a su mejor amigo, Jake, mi interior se llenó de inquietud. Sabía que Jake padecía una enfermedad delicada, la cual requería un tratamiento constante, y aunque mi compromiso ético como médico me exigía mantener en absoluto la confidencialidad de su historial, no pude evitar sentir una creciente alarma que me instaba a protegerla. La situación tomó un giro inesperado el día en que, de manera repentina, Jake fue ingresado de emergencia en el hospital donde trabajaba. Al revisar con detenimiento su historial clínico, temí que la cercanía entre Olivia y él pudiera exponerla a situaciones de riesgo, algo que me llenaba de preocupación y dudas. Sin embargo, mis palabras, cuidadosamente medidas en aras de preservar la ética, fueron interpretadas por Olivia como un intento de control y desconfianza. Impulsada por su deseo de defender a Jake, llegó a difundir en redes sociales acusaciones de un supuesto error médico de mi parte, lo que empañó mi reputación y abrió la puerta a una ola de críticas y rumores dañinos. La presión se acumuló a tal grado que mi vida personal y profesional se vieron seriamente afectadas. La tensión alcanzó un punto álgido, y en medio de la confusión, un incendio arrasó mi hogar, dejando tras de sí una estela de caos y desesperación. En un instante surrealista, me encontré despertando nuevamente en mi consultorio, exactamente en el día en que Jake había sido hospitalizado, como si el tiempo me brindara la oportunidad de corregir mis errores y actuar con mayor prudencia. Consciente de la delicadeza de la situación, cuando Olivia volvió a presentarse en busca de respuestas, me esforcé por explicarle con la mayor cautela posible que su amigo requería cuidados sin detallar información que comprometiera la confidencialidad médica. Aunque sus respuestas denotaban una mezcla de molestia y preocupación, un colega que atestiguó nuestro tenso intercambio pudo notar la sombra del pasado que aún me perseguía. Recuerdo vívidamente aquella otra realidad en la que, movido por el amor y el temor, había sobrepasado los límites éticos al revelar detalles sin el consentimiento de mi paciente. Olivia interpretó mis medidas cautelares como un acto de celos, convencida de que intentaba separarla de Jake. En un arrebato vengativo, comenzó a difundir falsedades que llegaron a minar mi carrera profesional. La situación escaló rápidamente. Rumores de negligencia, acusaciones infundadas y constantes recriminaciones se sucedían, mientras incluso su propia familia me suplicaba en privado por una solución. Con serenidad y firmeza, le aconsejé que centrara su energía en apoyar a Jake durante su tratamiento, sin caer en pánicos o exigencias injustificadas, dejando claro que la relación entre ellos no me convertía en responsable de sus cuentas médicas. El conflicto alcanzó su punto de quiebre cuando Olivia, acompañada de Jake, irrumpió en el hospital, acusándome abiertamente de maltratar a los pacientes. Esta vez, preparado y decidido a defender mi honor, reuní grabaciones y pruebas que demostraban la veracidad de mi proceder. Con determinación, presenté la evidencia ante mis superiores y las autoridades pertinentes, marcando un antes y un después en una espiral de engaños y venganza. El dolor de ver cómo mi mundo se desmoronaba se transformó en una profunda lección de vida. Comprendí que había invertido años en una relación plagada de manipulaciones, en la que, a pesar de los buenos momentos, se había permitido que el miedo y el desamor empañaran mi juicio. Aprendí que amar no significa renunciar a la propia integridad, ni sacrificar la tranquilidad que tanto valoro. Con el ánimo de reconstruir mi vida, decidí tomar un camino de renovación. Contacté a una inmobiliaria para vender la casa que, lejos de haber sido un refugio, se había convertido en el escenario de recuerdos dolorosos y decisiones equivocadas. Mientras empacaba mis pertenencias, cada caja que salía por la puerta simbolizaba una liberación, una renuncia a ese pasado que casi me destruyó. Antes de cerrar definitivamente ese capítulo, redacté un breve correo de renuncia al hospital. Estimados directores, agradezco la oportunidad de haber colaborado con ustedes, pero he decidido emprender un nuevo camino. Mi renuncia será efectiva en 2 semanas. Atentamente, Grant. Al presionar enviar, sentí que, finalmente, arrancaba de raíz una espina que había latido en mi interior durante demasiado tiempo. Llegó el día de entregar las llaves. Me detuve en la entrada. Observé la fachada y comprendí que aquellas paredes ya no tendrían cabida en mi futuro. Había descubierto que el verdadero bienestar se alcanza respetando tanto los límites profesionales como los emocionales, y que es posible sanar dejando atrás las sombras de un pasado que ya no me define. Tras haber erigido, con cada error del pasado, una prisión invisible, decidí dejarlo todo atrás. Subí al coche, encendí el motor y emprendí un viaje sin un destino preestablecido. La ciudad, con sus imponentes rascacielos y avenidas interminables, se iba desvaneciendo en el espejo retrovisor, recordándome que, con cada kilómetro, me alejaba del viejo yo y me acercaba a quien ansiaba llegar a ser. Después de varias horas de ruta, me encontré en un lugar insólito, ni tan caótico que me ahogara en el bullicio, ni tan silencioso que lo hiciera sentir aislado.
Allí hallé un modesto apartamento, desprovisto de huellas ajenas o vestigios de antiguas historias. Al desempacar solo lo imprescindible y sentarme en el suelo frío, experimenté el primer respiro de libertad auténtica que había sentido en años. Esa noche, dormí sobre un colchón humilde, acompañado únicamente por el murmullo distante de la ciudad, sin saber si mis sueños se mezclaban con la vigilia, pero seguro de que el renacer comenzaba en ese preciso instante. Con el amanecer, mi nueva realidad me llevó a incorporarme en un hospital donde el doctor Rivera, mi supervisor, me recibió con una mirada analítica y expectante. En ese entorno, cada minuto tenía un peso vital. Emergencias, accidentes, ataques cardíacos e infecciones repentinas se sucedían en un ritmo vertiginoso. Este dinamismo, aunque implacable, servía para mantener mi mente alerta y para distraerme de las sombras del pasado. A medida que los días pasaban, fui conociendo a mis nuevos colegas. Inicialmente mostraban una cortesía medida y cierta reserva, pues, siendo el recién llegado, no había motivos para depositar en mí una confianza plena. Una noche, tras un turno especialmente agitado, me refugié en la sala de descanso. Mientras me dejaba caer en un viejo sillón, de forma casi automática, abrí las redes sociales para buscar mi nombre. Allí seguían circulando artículos y comentarios cargados de críticas mordaces sobre mi antigua vida profesional. Con un suspiro, apagué el dispositivo, enfrentándome a la disyuntiva: dejarme atrapar por las críticas anónimas o demostrar, con hechos y determinación, quién era realmente. Sin embargo, al caer la noche, mi mente se inundaba de recuerdos. La voz de Olivia surgía como un eco implacable, y las imágenes del incendio se repetían en mis pesadillas, haciéndome despertar agitado y sin aliento. Intentaba convencerme de que estaba a salvo en mi nuevo hogar, pero la falta de descanso comenzaba a cobrar factura en mi ánimo. En una madrugada, mientras revisaba el historial clínico de un paciente, noté que mis manos temblaban sutilmente. Elena, una de las enfermeras, se me acercó con preocupación y me preguntó en voz baja si me encontraba bien. Aun cuando intenté responder de manera rápida y afirmativa, mis gestos no lograban ocultar la inquietud. Poco después, el doctor Rivera me citó en su oficina. Con tono severo, me señaló que mi distracción y la falta de sueño eran riesgos inaceptables en un ambiente donde cada segundo contaba. Todos cargamos con nuestro equipaje emocional, me dijo con voz firme, pero si no lo enfrentas, terminará devorándote. Esas palabras resonaron en mi interior, marcando un punto de inflexión. Esa misma noche, en lugar de encerrarme en mi pequeño apartamento, decidí salir a caminar sin rumbo fijo. La ciudad se mostraba en su faceta más humana. Parejas reían en las terrazas de cafés, grupos de amigos compartían animadas conversaciones en las esquinas, y familias enteras paseaban a sus mascotas en un ambiente de genuina camaradería. Mientras observaba esa escena, me pregunté si algún día podría sentirme tan libre, si tendría el valor de reír con esa despreocupación sincera. Mis pasos me llevaron, sin darme cuenta, a un parque iluminado por antiguos faroles que parecían custodiar la calma del crepúsculo. El césped aún guardaba el calor del sol del día, y al sentarme en un banco, cerré los ojos para inhalar profundamente el aire nocturno, intentando disipar los fantasmas que me atormentaban. Las palabras del supervisor, que me advertían que no enfrentar mi carga emocional podría costarme caro, seguían retumbando en mi mente. Al regresar a mi modesto refugio, experimenté una sensación de alivio inesperado. Aquella caminata silenciosa me había permitido comprender que, a pesar de los miedos y las culpas del pasado, todavía tenía la oportunidad de reconstruirme. Con esa determinación, decidí apagar el teléfono antes de dormir, evitando ser arrastrado nuevamente por un pasado plagado de rumores y rencores. Con voz baja y segura, me recordé: mi historia no ha terminado, apenas comienza. Por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza que quería hacer las cosas de manera diferente, sin permitir que las sombras de mi antigua vida definieran mi futuro. Finalmente, mientras me detenía frente a un edificio de aspecto sencillo y acogedor, un rótulo tenue anunciaba un centro de atención integral. En ese instante comprendí que cada final, por duro que parezca, es el umbral de un nuevo comienzo, y que la fuerza para cambiar siempre reside en nosotros mismos. Sentí que mis manos se apretaban con fuerza, casi como si intentaran ocultar el dolor interior. Durante mucho tiempo creí que bastaba con soportar, que no era necesario pedir ayuda. Sin embargo, una imagen inesperada, el recuerdo vívido de un incendio devastador, rompió esa convicción. Recordé el fuego implacable, el humo denso que asfixiaba y la sensación de pánico que me embargaba. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí enfrentar ese temor y abrí la puerta hacia un centro de bienestar emocional. Al cruzar el umbral, me recibió un ambiente cálido y acogedor, muy distinto a la frialdad de un hospital. La luz suave y los colores serenos creaban una atmósfera casi familiar, un refugio que invitaba a la calma.
Caminé hacia la recepción, donde una mujer de voz amable me explicó que podía agendar una consulta completando un formulario. Puedes llenarlo aquí o llevártelo para completarlo cuando te sientas preparado, me dijo con naturalidad. Mientras esperaba en una sala decorada con discreción, me encontré ante la primera pregunta del formulario. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Por unos instantes me quedé inmóvil sin saber cómo empezar. Finalmente, con timidez, escribí insomnio y ansiedad. La recepcionista, tras revisar mi respuesta, me indicó que al día siguiente, a las 6 de la tarde, tendría una cita con la doctora Lucía Valdés. A la mañana siguiente, la doctora Lucía, una mujer de mediana edad con una mirada serena y compasiva, me recibió con una sonrisa que parecía ver más allá de mi exterior. Me invitó a acomodarme en un pequeño sofá ubicado en una esquina del consultorio, creando un espacio íntimo y seguro para compartir mis inquietudes. Con voz tranquila me preguntó, ¿por dónde quieres empezar? Aunque al principio me costó abrirme ante una completa desconocida, la calma en su tono me impulsó a confesar mis dificultades. No duermo bien, tengo pesadillas y me cuesta concentrarme. Me siento agotado. Sin profundizar en detalles dolorosos, dejé entrever parte de la tormenta que aún resonaba en mi interior. La doctora no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente me escuchó con una atención genuina. Llevas un peso muy grande en tu alma, comentó con empatía. Esas palabras me hicieron comprender que mi experiencia no era simplemente el resultado de un evento traumático, sino también una lección sobre la necesidad de recuperar mi poder personal. Me explicó que, para sanar, debía dejar de ver mi historia como una tragedia ineludible y comenzar a interpretarla como una enseñanza vital. Con el paso de las semanas, la terapia se convirtió en un proceso gradual pero transformador. No hubo milagros instantáneos, pero poco a poco noté cambios profundos. Las sombras del pasado perdieron fuerza, mi rendimiento en el trabajo mejoró, y por primera vez en mucho tiempo, mi sueño se volvió reparador. Incluso mis manos, antes temblorosas al manipular instrumentos y documentos, recobraron su estabilidad. En ese proceso de reconstrucción, el doctor Rivera, un colega comprometido, reconoció mi progreso y me invitó a participar en un programa de atención médica comunitaria en barrios olvidados. Al principio, temí abandonar mi entorno seguro, pero acepté la propuesta. Fue en esos espacios marginados donde redescubrí la esencia de mi vocación, la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan y el recordar por qué elegí la medicina. En ese mismo contexto, conocí a Emilia Reyes, una periodista apasionada por la salud pública. Nuestro encuentro ocurrió en un modesto centro comunitario. Su mirada directa y sus preguntas sinceras me hicieron sentir valorado, no solo como profesional, sino también como ser humano. Con el tiempo, Emilia se convirtió en una presencia luminosa que me acompañó durante mi proceso de sanación, recordándome la importancia de compartir mi historia sin miedo al juicio. Juntos, surgió la inspiradora idea de abrir una clínica independiente, un lugar donde nadie temiera por el costo de la atención médica, y donde los profesionales pudieran ejercer su vocación sin presiones ni intereses desmedidos. El día de la inauguración fue una celebración de esperanza. Entre música suave, aplausos y la presencia de voluntarios, pacientes y colegas comprometidos, se sentía el palpable deseo de un cambio real. En medio de la algarabía, Emilia se acercó y, mirándome a los ojos, dijo: «Hoy no estoy aquí para una noticia, sino para verte feliz». Esas palabras me hicieron sentir que, finalmente, estaba avanzando hacia un futuro lleno de paz y estabilidad. Al observar la placa con mi nombre en la clínica, comprendí que mi pasado ya no dictaba mi destino. Era yo quien decidía qué construir con el presente. Esa jornada me enseñó que cada herida, por dolorosa que sea, encierra una lección. He aprendido que el verdadero hogar se encuentra en la paz interior y en la capacidad de compartir esa serenidad con quienes deciden caminar a nuestro lado. Al final de cada jornada, al despedirme de mis pacientes y encontrar a Emilia esperándome con una sonrisa reconfortante, reafirmo que he recorrido un largo camino desde aquella noche de incertidumbre y que hoy, por fin, vuelvo a casa.